Muchas gracias por estar en la sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. Vamos a discutir esta noche la fiscalización a los partidos políticos. Para ello están con nosotros en nuestro estudio de Ciudad Universitaria los consejeros electorales del Consejo General del IFE. Francisco Guerrero, muchas gracias por acudir a esta invitación de TV UNAM. Al contrario, muchas gracias. Y Lorenzo Córdoba, conocido de casa, creador de este espacio que cuando empezó en 2011. Bienvenidos a ambos, muchas gracias. Quisiera que nos ayudaran a entender qué es la fiscalización, es decir, cuáles son las atribuciones del IFE, y para ello vamos a una pequeña cápsula y regresamos a iniciar nuestra charla. Contraste. El Instituto Federal Electoral es la institución encargada de supervisar los ingresos y los egresos de los partidos políticos nacionales, es decir, de realizar la fiscalización del dinero que fluye a la política y sale de ella. Esta tarea es relativamente nueva en nuestro país, pues fue en las elecciones presidenciales de 1994 cuando por primera vez se hizo un análisis oficial del dinero gastado en las campañas. A partir de 1996, la fiscalización es una atribución del IFE. Así, año con año, el IFE revisa y eventualmente sanciona las finanzas ordinarias de los partidos y cada 3 años, además, realiza la fiscalización de las campañas. Son célebres los casos conocidos como Pemex Gate y Amigos de Fox, que dieron lugar a que el IFE multara al PRI con 1,000 millones de pesos por no haber reportado 500 millones en la campaña del año 2000 y que sancionara al PAN y al Partido Verde por financiamiento irregular en la campaña de Vicente Fox. A partir de la reforma constitucional de 2007, el IFE cuenta además con una unidad de fiscalización especializada. Dicha unidad ya fiscalizó las campañas de 2009. Respecto a las campañas de las elecciones de 2012, la fiscalización está en curso. A finales de enero, la unidad de fiscalización del IFE presentó un dictamen que, sin embargo, fue rechazado por la mayoría de los consejeros electorales del IFE. ¿En qué situación se encuentra la fiscalización de los partidos políticos en México? ¿Ayuda la fiscalización a la credibilidad del sistema político o, por el contrario, la deteriora? Esto es Contraste. Francisco, pues está en curso la fiscalización de 2012. ¿Qué es lo que está haciendo el IFE? ¿Por qué no nos ayudas a que el público entienda cuál es el proceso, en qué ha consistido este proceso de fiscalización de los recursos que fluyeron a las campañas y salieron de ellas? Bueno, como lo explicaba creo que de manera muy pedagógica la cápsula, queda claro que el IFE tiene la obligación constitucional de llevar a cabo esta revisión de las cuentas. Hay una gran diferencia, y esto lo sabe bien Lorenzo porque a él le tocó vivir estos famosos casos de Pemex Gate y de Amigos de Fox. En la reforma del 2007, esta reforma electoral tan importante que se llevó a cabo, ahora tenemos una unidad de fiscalización, que es una unidad que tiene autonomía técnica. Esta unidad es la que lleva a cabo las auditorías, la que revisa el gasto de los partidos, y los consejeros electorales conocemos del trabajo de esta unidad, pero no tenemos ninguna influencia ni política ni técnica en el trabajo que hace la unidad. Entonces, lo que hemos estado viviendo estos días es que la unidad ha venido presentando una serie de reportes, una serie de informes, primero en materia de precampañas. Esto pasó más o menos desapercibido por la opinión pública. Esto quiere decir que ustedes no están metidos, digamos, en la revisión, en la auditoría de los comprobantes, de los ingresos, de los gastos de los partidos. Nosotros conocemos de los informes que hace la unidad. Pero no los hacen ustedes. No, aquí hay una gran diferencia porque, como tú sabes, en los casos famosos que se mencionaron y todavía hasta antes de la reforma del 2007, existía una comisión especializada del IFE que estaba integrada por consejeros electorales, y estos consejeros electorales orientaban el trabajo y llevaban al Consejo General las resoluciones, pero ahora nosotros, a diferencia de ese modelo, la unidad es la que presenta estos informes, esta rendición de cuentas, y nosotros somos los que aprobamos o no aprobamos estos informes que se presentan. Regresaba al tema de las precampañas. Se revisó toda la parte de precampañas, las multas no fueron tan espectaculares, y en fechas recientes, pues como ya es de conocimiento de la opinión pública, se conoció un informe adelantado de la elección presidencial, porque así había sido solicitado por los partidos políticos. Se separaron
la parte relativa a la elección presidencial de la de senadores y de diputados, y finalmente la mayoría del Consejo tomó la decisión de que vamos a volver a juntar, si se vale la expresión, la fiscalización de senadores, diputados y de presidente de la República, y será hasta el mes de julio, cuando ya en un informe consolidado donde aparezcan estos dos grandes bloques que son senadores y diputados y presidente, se conozcan y eventualmente se impongan las multas correspondientes. Lorenzo, un tema que me gustaría nos aclararas tiene que ver con los tiempos de la fiscalización, sí, porque incluso en los últimos días de la campaña electoral se decía, a ver, se están rebasando los topes de campaña, o unos días después de la propia jornada electoral, a ver, hubo un gasto excesivo, el IFE no está haciendo nada, digamos, eso eran afirmaciones que circularon, que oímos todo el tiempo. ¿Qué hizo el IFE o qué no hizo en esta materia? Bueno, a ver, la cápsula da cuenta de cómo la fiscalización se ha venido construyendo en los últimos 20 años. O sea, el IFE no está improvisando ni inventando nada. Se trata de un modelo que se fue perfeccionando, se fue ajustando a lo largo del tiempo. La reforma 2007 es probablemente la última estación en este proceso de modelaje del modelo de fiscalización. Y es un modelo que ha apuntado por la exhaustividad, ante todo, más que por la premura con la que se revisan las cuentas. Por cierto, esta fiscalización de las campañas presidenciales de diputados y senadores va a ser la primera en la historia de la fiscalización en México, en donde se van a revisar la totalidad, el 100% de los ingresos y de los gastos. Antes no se llegaba a estos niveles, digámoslo así, de exhaustividad, pero esa ha sido la palabra fundamental, es decir, la receta de la fiscalización ha sido una revisión puntual, minuciosa y precisamente exhaustiva de las cuentas de los partidos políticos, como una manera de transparentar, de garantizar, digamos, la autonomía, garantizar sus finanzas, garantizar la autonomía de los partidos frente a los intereses que están detrás de las finanzas, de los financiamientos políticos finalmente, pues inyectar mayor equidad en las condiciones de la competencia. Por eso, por cierto, la fiscalización no solamente se realiza ordinariamente año con año a las cuentas de los partidos, sino particularmente durante las campañas para verificar el origen de los gastos, de los recursos, el destino, es decir, los gastos, y también que no se rebasen los topes de gasto de campaña, que es un mecanismo para la equidad. Efectivamente, se ha planteado la necesidad de que sea mucho más ágil, mucho más expedita la fiscalización, entre otras cosas porque, bueno, está incluso en uno de los compromisos del Pacto por México, para que el eventual rebase o no de los topes de gasto de campaña pueda ser considerado como una causal para validar o invalidar una elección. Aquí hay un problema. Los tiempos que corren entre la realización de la elección y la llamada calificación, es decir, validar o no la elección, son muy breves. Y el modelo se ha construido de otra manera, apostando no tanto por la brevedad, la prontitud, sino por la exhaustividad. Eso es algo que habrá que revisar. A ver, ahorita corren por pistas paralelas, digamos, la calificación de la elección que hace el Tribunal de la Elección Presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a más tardar en el mes de octubre. De septiembre. De septiembre, es decir, ya para octubre hay presidente electo. Y la fiscalización entrega sus resultados hasta el año siguiente a la elección. Sí, los plazos no son plazos que fije el IFE, son plazos que fija la ley. La ley dice… Que acordaron los partidos, por tanto. Pues claro, por supuesto, son partes de las reglas del juego, las reglas acordadas conforme se lleva a cabo este ejercicio. ¿Qué nos dice la ley? Voy al caso de las elecciones de 2012. La ley dice que los partidos tienen 60 días posteriores a la realización de la jornada electoral para entregar sus informes. ¿Qué quiere decir? Reportes en donde explican ingreso por ingreso y gasto por gasto todo lo que recabaron y erogaron en las campañas presidencial, de diputados y de senadores, es decir, porque las tres se desarrollan de manera paralela. Y luego la ley abre un plazo muy largo de más de 120 días para que el Instituto Federal Electoral revise esas cuentas. Hay un intercambio con los partidos cuando hay alguna equivocación o algún error, alguna aclaración que se solicite, etcétera, etcétera. Para ponerle fechas, la presentación de los informes, en este caso, ocurrió el 8 de octubre de 2012. Y los tiempos de la revisión, de acuerdo con la ley, nos habrían llevado a principios de julio para que la unidad de fiscalización le presentara al Consejo General estos informes. Nada más para puntualizar,
los partidos entregaron sus informes, todos los partidos, las distintas coaliciones, en fin, en octubre. La elección presidencial estuvo calificada en septiembre. Así es. A ver, es que esto es importante lo que estaba explicando Lorenzo, porque evidentemente se genera insatisfacción en los actores políticos, pero esto se da al calor de la contienda. Claro. Lo que decías tú en una de tus preguntas es correcto. Pues desde los primeros 15 días de la campaña presidencial se empezó a hablar del rebase de una de las fuerzas políticas. Pero ustedes saben muy bien que cualquier modelo de auditoría, el que sea, el que se lleve a cabo, pues se hace posteriormente al ejercicio del gasto, es ex post. Se ha planteado la posibilidad de que sea online, que sea en el momento. Bueno, todavía no existe en el mundo democrático, que yo tenga conocimiento, modelos de fiscalización de esas características. Existe el caso particular de una elección, que es la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, donde sí está considerada la posibilidad de no otorgar la constancia de mayoría si hay rebase de topes. Esto se sabe con muy poca frecuencia, pero eso existe en la ley del Distrito Federal. A ver, me interesa mucho que abunden en esto. Sí. ¿En qué momento, en qué legislaciones un eventual rebase de topes implica invalidar una candidatura? Pero para eso quisiera tener el suficiente tiempo para que desarrollen su explicación. Vamos a una pausa y regresamos. Ya lo ve, estamos hablando con dos de los consejeros, de los integrantes con voto del Consejo General del IFE. Estamos analizando la fiscalización a los partidos políticos en México. Regresamos en unos segundos.